Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfaz, este espacio que junto al amigo José Estebenazzi, finalizando la quinta temporada, continuamos siempre con invitados, desarrollando la temática de la seguridad desde el punto de vista del safety, es decir, de los riesgos, y siempre con invitados y temas específicos. ¿Cómo estás, José? Te saludo. Muy buenas noches, Ricardo. Un gusto estar nuevamente los dos conduciendo el programa. Por razones de agenda, los últimos programas los habíamos estado haciendo en forma separada, así que realmente un gusto y para recibir un invitado sumamente interesante por la temática que va a desarrollar el mismo, ¿no? Exactamente, la temática que es pericias y desastres, o desastres y pericias, ¿no? Parece no haber una relación, o que tal vez del público en general lo relaciona más con hechos policiales, entonces una pericia balística, de ADN, pero también con el invitado de hoy, que es... Robert Miranda. No, Robert Martínez Ibarra. Ibarra. Robert Martínez Ibarra, que lo tenemos, y no está acá con nosotros, justamente estamos haciendo una conexión Zoom. Bueno, y le damos la bienvenida, Robert, bienvenido a Interfaz. Gracias Ricardo, gracias José, un placer estar en el programa. Bien, como hacemos siempre, ¿no? Con todos los invitados, te vamos a pedir si podés presentarte, saber cuál es tu actividad y tu relación con esta cuestión de las emergencias, de los desastres y bueno, también la parte pericial. Bueno, en principio yo tengo un título de licenciado en kinesiología, secundario, una tecnicatura universitaria en emergencias y rescate. Hace 23 años soy bombero voluntario y siempre estuve especializado en el área de rescate y emergencia. También por el tema de kinesiología, lo que es todo lo que es la biomecánica de los accidentes y de lesiones. Bien. Estuve en... Sí, te escucho. Sí. Estuve en algunos rescates que fueron a nivel internacional, lo que involucraban huracanes, inundaciones, también rescate de derrumbes. Sí. Y también participé en lo que sería la tragedia conocida como Iguabolaños. Perfecto. Iguabolaños, que ya después vamos a estar en detalle, que fue un hecho muy importante porque sabemos, por lo que estuvimos charlando previamente, que estuviste desarrollando también tu actividad no solamente en Argentina, sino también en Paraguay, ¿no? Así mismo. Exactamente. Y bueno, como decíamos en el inicio, tal vez se relaciona más las cuestiones periciales con otras actividades o otros campos de la seguridad, como puede ser las cuestiones ante determinar ciertas pruebas, ciertas cuestiones que tienen que ver con un delito. Pero también, tal vez lo que más se la relaciona con emergencias y desastres es una pericia de incendio, pero sabemos muy bien que hay muchos campos dentro de las emergencias, ¿no? y los desastres en los cuales se exige, acá hay alguien importante, ya empezamos a nombrar, que es la autoridad judicial, ¿no? Sin duda. Que exige justamente la realización de una pericia. En tu experiencia y en tu campo, dejando de lado la clásica pericia de incendio, ¿en qué otras cuestiones te ha tocado periciar o sepas que también se realizan? Bueno, a mí me ha tocado hacer pericias en caso de lo que sea marítima, todo en el río, pericias de embarcaciones inundadas. Me ha tocado en tema de catástrofe, donde iniciaron focos de incendios forestales, también en el ámbito de emergencia en sí, todo lo que es la parte de accidente de tráfico, en el área de salud, las pericias médicas, también en la parte de rescate, en algunos casos, todo en lo que involucraba al personal profesional, tanto como el personal de salud. Es decir, es muy variado, ¿no, José? Sí, es muy variado y los ejemplos que has estado dando recién cubren un
un gran parte de lo que es las actividades cotidianas de preparación y respuesta de una defensa civil a nivel local tipo. Desde las embarcaciones menores que dijiste, el tema de tránsito Médico. y muchas otras situaciones muy variadas en cuanto a emergencias a nivel local y obviamente, bueno, también la parte de desastres. Así que vemos que realmente el campo para desarrollar la tarea que tú realizas es sumamente variado y de ahí viene lo que apuntaba hoy Ricardo de la creciente demanda seguramente que desde el sector judicial se impone para que haya profesionales como eres tú en este caso que aporten lo que específicamente se demanda desde el sistema judicial, ¿no? Asimismo es, el sistema judicial al día, a la fecha, está descubriendo que el perito cumple un rol muy importante en varias acciones que no la tenían vista, como por ejemplo las catástrofes, algún tipo de siniestro que sea accidentología o ocurra por reacción química, por dar un ejemplo, o cosas que ocurren de la nada. La ciencia, siempre que involucra a una vida, acuden a un perito, pero el enfoque que le da la justicia, buscando las pruebas, ahí está la diferencia para que estas pruebas puedan ser válidas y la mirada que tiene el perito. Claro. Y acá creo que es importante definir, ¿no? Si bien el programa lo ve mucha gente, tal vez tienen una idea de lo que es una pericia muy por arriba, y también la de la figura del perito, ¿no? En principio, cuando una autoridad judicial solicita la realización de una pericia, ¿en qué consiste? O sea, ¿cuál es la finalidad de una pericia? Y después vamos a hablar un poquito de cuál es también, por decir así, el perfil ideal de un perito, ¿no? Sí. Bueno, la pericia depende de varios factores. En este caso, si lo requiere la Corte, que puede ser ordenada por un juez, para que se resuelvan unas partes técnicas o para dar entendimiento legal a unas cuestiones técnicas que están fuera del contexto o la comprensión del juzgado, sería. En el caso de lo que sería en siniestro, estamos hablando de la variedad. Vamos a ver un poco el tema judicial. La pericia, podemos tocarlo desde un lado, hablando desde que el demandante, ya sea del acusado, puede pedir una pericia. Al igual la Fiscalía, en representación del Ministerio Público, al igual que el mismo juzgado, cuando no comprende bien el contexto de lo que está juzgando el juez, para poder dictaminar. Bien, o sea que es un trabajo técnico que solicita desde ya la autoridad judicial. José no sabe todo, entonces ahí es donde tiene que, de alguna manera, contactarse, solicitar. Contactar gente que puede ejercer ese rol de auxiliar de la justicia, digamos, allegándole al magistrado todos aquellos aspectos técnicos que escapan a la comprensión básica del juez y que sirven para que junto con los peritos que van de parte, ¿no es cierto?, después se pueda avanzar hasta llegar a la... una conclusión, fallo, claro, fallo. ¿Cuál es...? Perdón, si querías agregar algo más. No, también quería agregar que las pericias o la parte judicial, o sea, los peritos en realidad son llamados auxiliares de justicia en este caso, que también el cuerpo forense de la policía son también órganos auxiliares de justicia. La pericia se puede dar por una entidad policial, por un perito privado, también, o puede ser también por parte del Ministerio Público, dependiendo del personal
capacitado que tenga técnico preferentemente y no idóneo. Claro, ahí está el punto, ¿no? Yo también lo digo por mi experiencia, décadas atrás, por decir así, donde se solicita, y en varios lugares tal vez sigue ocurriendo porque no hay, pero se solicita que haga una pericia alguien que sea idóneo. ¿Cuál es el concepto ese del idóneo y del profesional, no? Bueno, idóneo hablamos de un perito que fue designado por experiencia práctica de vida que tiene. En este caso, se permitía eso hasta hace unos pocos años en el juzgado, a falta de profesionales o personas que conozcan la materia. Hoy día tenemos varias universidades que están dando la carrera de criminalística, o mismo en el caso de salud, lo que es medicina forense, en el caso de las universidades químicas o bioquímica también la especialidad forense. O sea, se amplía el campo hoy para poder decir que está faltando peritos técnicos. Entonces es una manera de desplazar a lo que sería lo idóneo, porque las pruebas que el perito recaba dependen mucho de las técnicas que utilice, y eso solo se aprende a nivel universitario en un instituto de capacitación específica, no por experiencia propia. Claro, si me permitís una experiencias, ¿no? Yo recuerdo cuando salía incendios, cuando teníamos que dar una causa, cuando había una investigación sobre la causa de incendio, muchas veces se establecía que había sido provocada por un acelerante, porque organolépticamente se había detectado la presencia de un hidrocarburo saturado, hasta me acuerdo, ¿no? Es decir, eso suena muy lindo, ¿no? Pero ¿qué significaba? Y olía y había olor a nafta. O sea, entonces, y después, posteriormente, comenzó más con el cambio de código de procedimientos, peritos de policía, que cuando llegaban a una conclusión válida, tal vez, comparado con otro también, pero cuando se le preguntaba de qué manera había llegado a ese resultado, y por ahí decían de la experiencia, y no a través de un método científico, que es un poco lo que bien dice Robert. Claro, lo que sería un protocolo, porque normalmente en las pericias se usa el protocolo de seguimiento, de levantamiento de pruebas, ya sea fotografía o todo lo que uno pueda armar un caso. En el caso de la idoneidad no hay esa práctica para poder entender cómo dimensionar un caso o hacia dónde apuntar, porque muchas veces el idóneo pierde esa objetividad guiándose netamente por su conocimiento y no por la amplitud de lo que tiene un técnico. Ahí está la diferencia muchas veces en tener un técnico, pero a la vez con experiencia en el campo. Claro. Es así, coincido plenamente. Nosotros recordamos otros invitados que tuvimos, Roberto Ontiveros, que es el presidente de la Asociación de Profesionales Graduados en Seguridad, ellos dedicándose netamente al security, que también una de las funciones que tenían o que pueden cumplir es la de perito en seguridad, ¿no? Perito en seguridad. Pero previo a eso, para poder ser acreditado, había que hacer un curso específico en el colegio profesional, en el departamento judicial donde se les acreditaba, donde se les da también conocimientos, tal vez no tanto de lo técnico, sí del procedimiento judicial, ¿no? Es básico para cumplirlo eso, porque si no se siguen los pasos adecuados procesales, o con las precauciones y demás, ¿viste? Es algo que prácticamente es impugnado de inmediato porque no ha sido bien hecho con los procedimientos, los procedimientos respetados, digamos. Claro, por ejemplo, preservar la prueba, ¿no? De qué manera, o sea, no es que lo guardo, sino que tiene que tener ciertas características. Bueno, esto lo sabrá muy bien Robert, ¿no? Sí, seguro. Sí, normalmente suele pasar mucho eso en la corte, que se invalidan algunos informes. Tenemos un régimen que es el RIAX, que es la norma que se aplica, o el reglamento judicial. Inclusive en ese reglamento
especifica cómo debe ir los marcos teóricos, inclusive los márgenes de los informes que tiene que hacer el abogado, el perito, los auxiliares. O sea, si nosotros tenemos un idóneo que no se capacitó en el área judicial, de repente el informe puede ser invalidado directamente. Claro. Es importante. Y además también para desmitificar, y es algo que siempre acá decimos del programa, ¿no? Como que los eventos adversos ocurren porque, no sé, la fatalidad. Y siempre que ocurre algún evento, ya sea un accidente, un incendio, una explosión, siempre hay una cuestión, hay una responsabilidad, ya sea o por negligencia, imprudencia, impericia, o bueno, peor es cuando hay una intención, ¿no?, de provocar ese incendio, sí, esa explosión. Entonces... Claro, ¿Cómo? Perdón, no te escuchamos bien. y así mismo es lo que hay que demostrar. Claro. Si fue una impericia, una negligencia o una imprudencia, que sería lo mismo. Claro, no es la fatalidad que tenemos que llamar como dice el amigo Ulises Candico, llamar un chamán para que no pase. No, tenemos que aplicar procesos de gestión, tenemos que determinar capacitaciones. Entonces, un poco también se desmitifica, porque muchas veces dicen cómo de un incendio forestal, por ejemplo, se puede identificar si fue intencional o no. Y con las técnicas adecuadas se logra llegar a conclusiones en eventos donde tal vez para el idóneo es imposible, ¿no? En efecto, y esto también es un tema que tiene un correlato en la medida que vaya creciendo en el país el empleo como herramienta de trabajo de los organismos de primera respuesta. Estoy hablando del sistema de comando de incidentes. Al participar varias instituciones en un marco de un sistema de comando de incidentes, puede haber diferencias de criterios, puede haber alguna forma diferente de encarar la respuesta y si surgen controversias en las que después sea necesario recurrir digamos, a un perito, bueno, yo creo que ahí hay un campo sumamente interesante para trabajar en conjunto para obtener una aplicación, la mejor aplicación posible de la herramienta, sistema de comando de incidentes, pero a la vez haciendo buen uso de las lecciones aprendidas de aquellas respuestas que no han sido cabalmente cumplidas de acuerdo a todo lo que dispone el sistema en sí, no solo con la terminología común, las instalaciones estandarizadas, sino también a veces la constitución de las fuerzas de tareas o de los equipos de intervención. Ahí si no hay un fino trabajo entre todos los profesionales y los idóneos respecto de cómo van a manejar esto, que sigue siendo herramientas básicas de gestión, va a haber siempre un ancho campo para debate o para controversia, y ahí de última, si eso va a parar a la esfera judicial, bueno, ahí tendrá que venir el perito para aportar lo que solicite la autoridad judicial, sí. claro. Y bueno, de hecho, Robert, sé que en tu provincia, ¿no?, el Supremo Tribunal de Justicia, o el Superior, no sé con la denominación, de hecho hay una insistencia en esto, ¿no? O sea, un poco, no sé si pronunciado, o sobre la importancia de contar con peritos realmente, no sé si nombrarlo así, oficiales. Eso es muy importante. Si hay, digamos, en ese sentido una declaración del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa, obviamente es un respaldo. Digamos, es un impulso y un respaldo interesante a la conformación de los peritos con una base certificada del sistema educativo público o privado, en fin, hay mucho como para avanzar en ese sentido. Sí, acá en Formosa, por ejemplo, en el 2017, con la cura de los peritos, el Tribunal Superior de Justicia había mencionado eso, la importancia del perito por el hecho del aporte que hace a la justicia, en el sentido de que cada vez son más amplios los pedidos judiciales o las demandas. Como al caso que estaban hablando, tuvimos un caso de
de vehículo, por ejemplo, que se incendió en un incendio forestal, y eso ahí juega un recurso natural, y ¿quién es el culpable de eso? Y ahí es donde actúa el perito, buscando las pruebas, si hay un culpable y deslindando responsabilidades al mismo tiempo. Qué interesante ese ejemplo, qué interesante. Y estoy pensando también en lo que estás contando, Robert, hacer notar incluso a la propia gente que está en el tema, como las asociaciones de profesionales que están surgiendo, de este interesante campo laboral, ¿no es cierto?, que va a requerir una especialización adecuada y cumplimentar alguna instancia de educación formal para el tema de allegarse al sistema judicial con la característica de perito o cumplir los requisitos que el sistema judicial ponga. Yo creo que ahí hay algo que por ahí no está muy advertido por mucho de la gente que está egresando de diversas carreras relacionadas con los desastres, las emergencias y la protección civil genéricamente, ¿no? Exactamente, o sea, es un campo, bueno, sabemos que es multidisciplinario, interinstitucional, no siempre estamos insistiendo en lo mismo, y no todo es respuesta, y esto justamente... No solo que no todo es respuesta, sino que además desde una base común que manejamos en diferentes variantes, después viene la especialización, claro, que requiere una especificidad en la que hay que trabajar muy bien desde el punto de vista educativo y de la capacitación. Es más, habitualmente el sistema educativo va, digamos, a permitir que la gente obtenga un grado básico, ¿no es cierto?, y después sí, quizás el sector privado esté en mejores condiciones como para responder rápidamente a demandas muy, muy puntuales. Robert, nos quedan 5 minutos, ya pasó rápido esto. Pero nos interesaría salir de lo tradicional, ¿no? De cómo hacer una pericia o qué tener en cuenta, no sé, de incendio. Ajá. Y es interesante, por ejemplo, y yo sé que has tenido casos y has trabajado en... Por ejemplo, si se considera así, es el término, una mala praxis en el traslado de una víctima, por ejemplo, si hacia el hospital, sí, o que también ya desde ahí se parte, ¿no? O sea, se puede llegar a ser, determinar la responsabilidad tal vez de un profesional o de una persona que, bueno, después se determinará si con la mejor intención de ayudar o no, tal vez esté cometiendo un daño peor a que si lo deja, ¿no? Pero sería interesante haber alguna experiencia. Bueno, por lo general comento esto porque sé en todas las carreras universitarias siempre se da lo que es la materia ética, en lo que involucra al profesional en la parte de justicia o legales, como sus derechos y también sus obligaciones a cumplir sería. Y cuando nos cumplen las sanciones. En mi caso, me tocó hacer varias pericias, inclusive una pericia que llevaba años en el juzgado, que se remitían a pruebas de 10 años. Ajá. Y ahí radica mucho la técnica del perito al tener el conocimiento de cómo se dan las pruebas. Sí. Porque siempre en algunos juzgados, mismo la fiscalía por X motivo envía a un personal idóneo a hacer secuestro de prueba o de evidencia en el área de salud. Y ahí es donde de repente se dificulta lo que sería la pericia en el ámbito médico. A no ser que sea una pericia in situ con pacientes. Y también la preservación, porque es importante el levantamiento de pruebas en todo sentido, ya sea en el ámbito médico, de emergencia, porque eso ayuda o genera un camino para llegar a la justicia. Sin esa herramienta, esa cadena de custodia y el personal técnico que obtenga las pruebas, no se va a poder hacer un buen dictamen vamos a poder tener inclusive un dictamen erróneo por parte del juzgado, porque las pericias apuntan hacia una parte. Entonces, el técnico lo que hace es dar una amplitud y muchas veces responde a lo que pregunta el juzgado o lo que es su interés. Pero también tiene la capacidad, el técnico,
de orientarle al juez o reencaminar la causa dando su punto de vista en los informes o ya sea en el juicio oral. Claro, es importante eso, ¿no? Decir que el perito no se remita solamente a lo que le solicita el abogado, sino que también, porque lo puede hacer desde una falta de conocimientos, que el perito, al saber, le puede llegar a ampliar, ¿no? A los pedidos, la información. Eso, sí. Eso es fundamental, ¿eh? Sí. Interesante aspecto. Es fundamental. Exactamente. Es un aspecto muy interesante por el hecho de que uno se forma profesionalmente y aplica su experiencia y el área judicial en que se especializó. Por eso es importante resaltar que el perito mínimamente, ya sea ingeniero, tiene que tener el curso que muchos colegios en Argentina están dando, que es el curso de auxiliar de justicia, que es un curso para entender cómo se aplican las leyes de acuerdo al pedido del juzgado o de la pericia. Perfecto, Robert. Bueno, mira, ya llegamos al final, ya llegamos al final. Importante, no sé si alguien quiere llegar a contactarse con vos, no sé cómo lo puede hacer, si nos puedes dar el dato. Así que no sé si tenés alguna página, sería interesante. O un mail. En este momento voy a estar pasando contacto. Número de teléfono sería 3704, es la característica Formosa, 701-627. Perfecto. Después lo vamos a estar. Para cualquier consulta en el área de salud, rescate o incluso incidentes. Perfecto. Bueno, seguramente te estaremos convocando para algún otro programa porque la verdad que da para mucho. Y además se va interrelacionando con los invitados. Hemos tenido en nuestro programa anterior las responsabilidades del conductor de vehículos de emergencia, que también muchas veces se dan, que eso puede derivar en una pericia. Así que te agradecemos la verdad todo el aporte, el contacto. Vamos a estar comunicándonos seguramente para salir en próximos programas. Agradecido por invitarme al programa, Ricardo, José. Agradecidos nosotros, Robert, por tu aporte a Interfase y damos cierre a este programa y no solo estamos dando cierre a este programa en particular, sino que Robert, has tenido la suerte de acompañarnos en el programa de cierre de esta quinta temporada de Interfase, siempre con el apoyo de Canal 22 Web, así que muchas gracias a todos y para la temporada próxima, Ricardo, estamos preparando algunas novedades. Novedades interesantes. Para toda la gente que sigue nuestro programa. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y felices fiestas y un próspero año nuevo.